Dolores era conocida por su mano dura. Como supervisora, gobernaba su departamento con una rigidez inquebrantable. Sus empleados conocían las reglas: llegar temprano, irse tarde y nunca cuestionar su autoridad. Ella creía en el trabajo duro, pero sus métodos rayaban en lo tiránico. Dolores se alimentaba del control. Veía cualquier signo de debilidad como una amenaza a su autoridad. Los empleados bajo su cargo sentían el peso de sus expectativas, como una carga física. Dolores justificaba sus acciones. Esto es un lugar de trabajo, decía, no un patio de juegos. Ella creía que su severidad estaba preparando a sus empleados para las duras realidades del mundo. Lo que no lograba ver era el resentimiento que se acumulaba bajo la superficie. El miedo en los ojos de sus empleados no era respeto. Era un deseo desesperado de evitar su ira. Pasaron los años y Dolores no cambió. Sus métodos, creía, eran efectivos. La empresa prosperó y ella se enorgullecía de su pequeña participación en su éxito. La noticia llegó como un shock. La empresa, una vez un titán en la industria, se estaba derrumbando. La mala gestión financiera, los rumores de corrupción y un mercado cambiante habían puesto de rodillas al gigante. Dolores observó con incredulidad cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Su oficina, antes imponente, estaba vacía, sus pertenencias empacadas en cajas como juguetes desechados. La empresa que había sido su salvavidas se estaba hundiendo, llevándola consigo. De repente, Dolores estaba a la deriva. Se vio obligada a enfrentarse a la dura realidad de su situación. Los trabajos eran escasos. Su currículum, antes impresionante, lleno de sus logros en la ahora desaparecida empresa, se sentía como un peso de plomo. Las entrevistas eran pesadillas. Los empleadores potenciales se resistían a su rigidez, su frialdad. Dolores, por primera vez en su vida, sintió un temblor de miedo. La vida que había construido, los muros que con tanto cuidado había erigido, se derrumbaban a su alrededor. Los meses se convirtieron en un año. Dolores, acostumbrada a una posición de poder, se encontró trabajando en un empleo humilde. El salario era magro. El trabajo estaba por debajo de ella. Peor aún eran sus nuevos superiores. Eran exigentes, irrazonables y completamente carentes de empatía. Dolores, obligada a soportar sus constantes críticas y plazos imposibles, sintió una repugnante sensación de familiaridad. Era una cruel ironía del destino. El mismo trato que ella había sometido a sus propios empleados ahora se le estaba infligiendo a ella. Las largas horas, las demandas imposibles, el miedo constante a las represalias, era un reflejo de su propio comportamiento. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La vergüenza la invadió, caliente y sofocante. Había estado tan ciega, tan atrapada en su propio sentido de importancia personal, que no había podido ver el dolor que estaba infligiendo. El camino a la redención. Dolores sabía que tenía que expiar su pasado. El peso de su culpa era una pesada carga. Comenzó con pequeños actos de bondad. Una palabra amable a un compañero de trabajo. Ayudar a un colega abrumado a cumplir con una fecha límite. Estos pequeños actos, tan ajenos a su naturaleza, se sentían como esfuerzos monumentales. Sin embargo, con cada acto, una pizca de culpa se levantaba. Pensó en sus antiguos empleados, las personas a las que había maltratado durante tanto tiempo. Los rostros que una vez se había esforzado por olvidar ahora la perseguían. Recordaba sus nombres, sus luchas, sus pequeños actos de desafío frente a su tiranía. Dolores sabía que nunca podría borrar por completo el dolor que había causado, pero al menos podía intentar enmendarlo. Perdón y comprensión. Dar el primer paso fue la parte más difícil. Dolores, acostumbrada a dar órdenes, se encontró humilde, pidiendo perdón. Escribió cartas, hizo llamadas telefónicas e incluso buscó a antiguos empleados cara a cara. Algunos fueron receptivos, ansiosos por escuchar su disculpa y ofrecer su perdón. Otros se mostraron más reacios, con sus heridas aún abiertas. Dolores aceptó su ira con gracia. Ella entendía su resentimiento. Ella, después de todo, se lo había ganado. Hubo algunos que se negaron a perdonar y Dolores respetó su decisión. Sabía que algunas cicatrices eran demasiado profundas para sanar. El viaje no se trataba de buscar la absolución. Se trataba de reconocer el dolor que había causado e intentar enmendarlo.
La regla de oro. La vida le había dado a Dolores una dura lección. Había aprendido por las malas que cosechamos lo que sembramos. Su viaje había sido de autodescubrimiento, de enfrentarse a sus defectos y buscar la redención. Fue un viaje que la cambió, suavizó sus asperezas y le abrió los ojos al sufrimiento de los demás. Dolores continuó viviendo una vida más sencilla, llevando consigo las lecciones que había aprendido. Trataba a todos los que conocía con amabilidad y respeto, comprendiendo que todos, sin importar su posición en la vida, merecían compasión. Era su forma de expiar su pasado y asegurarse de que nunca más se apartara del camino de la empatía.